El cielo destruido. Capítulo 23. Cuando los dos cielos decidieron volver a la mansión negra no esperaban encontrarse esa escena. Y es que nunca pensaron que verían a un Alaude asustado bien alejado de Uro, quien reía como desquiciado. Un Daemon en posición fetal. Un Knuckle noqueado por completo en el suelo por un golpe de un Micaela bastante fuera de sí. G peleando con las dos tormentas y un Lampo persiguiendo a Hitomi por todos lados. Yagyu. ¿Qué paso?, exigió saber Suna acercándose a este, quien volteó a verlos demasiado tranquilo. Mientras Yoto trataba de hacer reaccionar a Asari, quien estaba congelado con una sonrisa nerviosa en su rostro. Fue culpa de Mukuro. Fue todo lo que dijo apuntando al nombrado, que no dejaba de soltar su peculiar risilla con su tridente en mano. ¿Todos están así por culpa de Mukuro?, preguntó extrañado. Estaba seguro que Daemon sí estaría así por culpa de su guardián. Pero los demás no. Bueno, no precisamente. Pero todo empezó por culpa de él, volvía a explicarse desviando la mirada. No quería ser regañado. Yagyu. Explica qué pasó, le pidió nuevamente. Esta vez quería la verdad. Un suspiro pesado de Yagyu, y sabía que ahora sí le diría qué había ocurrido. Pues. Comenzó a rememorar los eventos. Flashback. Estaba tranquilamente en el recibidor viendo el mensaje que le había enviado Fran. Ya estaban por regresar junto a las Cervello. Estaba por irse a ver a su querido Sarki. Cuando un tipo muy parecido al ex guardián de la lluvia de Susu-Nii apareció frente a él. Si no se equivocaba. Ese tipo era de la primera generación de Bongola. Un escalofrío sacudió su cuerpo al notar lo que eso significaba. Si ese tipo estaba ahí, quería decir que los otros también aparecerían, y Suna le había dicho que no permitiera que Mukuro viera por más de 5 segundos. A un sujeto llamado Daemon. Estaba por ir a buscar al guardián de la niebla cuando escuchó esa peculiar risa que tiene. Ya era tarde. Pensó suspirando pesadamente. En poco tiempo vio al guardián tratando de matar a un tipo muy parecido a él. Quien no le quedaba otra que esquivar lo mejor que podía el tridente que el otro apuntaba a su cabeza. Y no fue el único que bajó así. Micaela venía ya bastante irritado con un tipo que no dejaba de gritar. Si había algo que sacaba de quicio a Mika eran los tipos molestos como ese. Y sin Suna o Yuichiro este no podía ser controlado. No faltó mucho para que Mika terminara moliéndolo a golpes y este terminara inconsciente en el piso. Flippy y Flickpy estaban peleando con otro de cabellos rosas. Con ese color de cabello era fácil saber qué había pasado. Estaba seguro que estos comentaron el color para hacerlo enfadar. Luego vio a Hitomi ser perseguido por un tipo de cabellos verdes al que estaba seguro este le había hecho una broma. Después de todo, Hitomi no molestaba al resto de los guardianes de Ajin. Al menos no sin Fran. Pues gracias a este tenían la seguridad de que Suna se los dejaría pasar. Uro fue el último en bajar. Parecía muy tranquilo y no le importaba la presencia de la nube de la primera generación. Hasta que hizo un comentario. Ese niño sigue sin poder controlar a sus guardianes. Solo eso bastó para que sacara el lado sádico de Uro. Apenas pudo esquivar el disparo que este envió a su cráneo, y aunque primero hizo amago de pelear contra este, pronto se acobardó. La expresión de Uro parecía sacada de esos creepypastas que tanto leía Fran. Y para la cereza del pastel, Mukuro terminó metiéndolos a todos en una ilusión para nada bonita. Que terminó por dejar en posición fetal al tal Daemon y terriblemente asustado al de la lluvia. Los demás estaban más enfocados en otras cosas, por lo que no pusieron atención a la ilusión, y el resto de los guardianes de Ajin ya estaban acostumbrados a estas. Fin del flashback. Yoto comenzó a reír entre nervioso y divertido después de que Yagyu les contara qué había ocurrido. Sabía que sus guardianes no iban a tener un buen comienzo con los de Suna. Pero jamás esperó que estos lograran provocarles miedo. Mucho menos a Daemon y a Laude. Suna por su parte solo suspiró pesadamente. Acarició los cabellos de Yagyu en una muestra de que todo estaba bien y no estaba enfadado con él. Para luego ir a detener a sus guardianes. La primera generación observaba con un poco de miedo al que alguna vez llamaron décimo. Solo una palabra del chico y todos esos locos se detuvieron en el acto. Incluso Daemon se burló por su comportamiento. Pero se arrepintió cuando le llegó un golpe cargado de llamas negras. Se recordarían constantemente que ese chico era peligroso. Ya habían pasado 6 días desde que la primera generación comenzó a convivir con los Ajin. Y era sorprendente cómo estos mantenían a raya a Daemon y a Laude. Aún no habían hecho ningún destrozo. Ni siquiera peleaban entre ellos. Ignoraban que esto se debía a cierto pelinegro que conversaba con un peliblanco sobre malvaviscos.
Por cierto, Su-chan, ¿para qué querías al hacer bello? Le preguntó Byakuran, curioso por ese detalle. Mi intuición me dice que Bongola me hará enfadar. Así que las necesitaré para el juego principal luego de que eso ocurra, respondió tomando una de sus trufas mientras veía a Fran entrenando con Mukuro. Al chico aún le faltaba aprender una cosa. Yo espero ansioso la partida final, río divertido. En verdad estaba entusiasmado con que el juego final se adelantara. Y si lo que Suna decía era verdad, entonces pronto tendrían a Yuni en sus manos. Era una desgracia que tuviera que terminar así la chica, ya que ambos seguían apreciándola. Pero era necesario hacer un sacrificio si querían lograr sus planes. Terminen ya de una vez. Les aviso a los dos ilusionistas. Pues ya debían irse él y sus guardianes a Bongola. Timoteo lo había llamado hace unas horas para una reunión de la cual sospechaba. No le iba a gustar para nada. Pero asistiría por su intuición. Porque no solo le decía que se iba a enfadar más con Bongola haciendo que tirara toda su coartada, sino que además podría traerse a Iemitsu y llevarlo con la estúpida de Nana. Al fin tendría a sus dos juguetes para romperlos uno frente al otro. Me voy, anunció levantándose de donde estaba al ver que las dos nieblas habían terminado. Byakuran. Cuídalos en mi ausencia, le pidió colocando su mano en su hombro en una clara señal de confianza y que dejaba a su cuidado al resto de su familia. Si alguien alguna vez se llegaba a preguntar por qué eligió traicionar a Yuni y al resto de Bongola, era precisamente esto. Porque Tsunayoshi confiaba en él lo suficiente para dejarle a su familia en sus manos. Claro. Trae a mis coronas, aceptó y pidió de vuelta. Si quería participar por completo en la última partida que haría Suna contra Bongola, necesitaba a las coronas fúnebres. A todas. Claro que le faltaban dos. Pero eso ya lo tenía arreglado. Cuenta con eso, aseguró llamando a sus dos leones. Pues los iba a necesitar. Estaba por irse cuando recordó algo a Byakuran. Llamó haciendo que éste volteara a verlo curioso. No tengo problemas con que te atraiga, Fran. Pero no vayas tan rápido o pensara que estás jugando a consejo para finalmente irse de lo más tranquilo. Había notado muy bien las miradas entre esos dos en esos pocos días. Además, claro, que Fran no le puso ningún apodo a Byakuran en todo ese tiempo y tampoco lo había sacado de quicio. Una clara muestra de que al menor le interesaba de alguna manera el adorador de malvaviscos. Le recordaban a Mika y Yuichiro. Sí que le costó hacer que cortaran esa relación de hermanos que tenían cuando era obvio que no se veían así. Por su parte, Byakuran se quedó mudo. ¿Cómo se había dado cuenta? Se preguntaba, hasta que recordó que tenía esa intuición. Prefirió no reclamar nada y seguir su consejo. Después de todo, aún no estaba seguro si le gustaba realmente Fran y no quería morir a manos del ilusionista mayor por lastimar a su estudiante. Los Bongola esperaban impacientes a que los Ajin aparecieran. Timoteo ya no estaba seguro con el plan de Iemitsu. Sus guardianes lo habían dejado y ni siquiera estaban en la mansión en ese momento. Prefirieron irse de esta y ahora estaban con Giglio Nero. Reborn se encontraba también en esa reunión. Aunque por una razón muy diferente. Había visto el cambio del alumno que dejó hace 10 años. La forma en cómo cortó su lazo con él. En cómo trató a los que alguna vez fueron sus amigos y quienes lo traicionaron por órdenes del noveno. No era el mejor hitman de todos por nada. Aunque ahora podía entregar ese título a Tsunayoshi. Porque sin duda ha jugado muy bien con ellos. Suna no los perdonaría. Tampoco caería en los planes de Iemitsu nuevamente. Menos estando consciente ahora de cómo éste lo veía. Su estudiante había crecido. Y no podía reclamar que sea de esa forma. Pues él también colaboró para que el cielo se tiñera de negro. Él solo vino. Porque estaba seguro que Suna vendría a matarlos. Y estaba listo para aceptar su muerte a manos de esa parca que ellos mismos crearon. Los ex guardianes no querían estar ahí. Dos aún sufrían por sus hermanas y los demás ya habían abandonado la idea de que Tsunayoshi volviera. Ni siquiera Varia estaba ahí. Sansus argumentó que no quería estar presente en el momento que arruinaran la vida de la basura otra vez. Al parecer Timoteo al fin le había dicho la verdadera historia del cambio de sucesor y él no estuvo feliz con eso. Hitoshi por su parte. Ya no quería seguir con nada. Nunca quiso lastimar a su hermano de esa forma. Él quería a su hermano mayor. Le gustaba la cálida llama que éste tenía. Esa llama con la que más de una vez de manera inconsciente lo calmó cuando se sentía estresado por las expectativas de los demás sobre él. Su hermano mayor era una persona buena que nunca debió sufrir de esa forma. Ese día quiso ir por él. Tratar de explicarle algo que ni él entendía. Pero no lo dejaron y no volvió a ver su hermano.
Ahora él estaba de vuelta. Pero ya no era cálido. Al menos con ellos no lo era. Por culpa de su padre perdió a su hermano mayor y ya no podría recuperarlo. Iemitsu era el único que aún se mantenía optimista con respecto a su plan. Tal vez falló en el pasado. No por algo de él, sino por la interrupción de Primo y los demás. Pero estaba seguro que esta vez este funcionaría y podría amarrar a Suna de vuelta a Bongola. Al menos eso pensaba. Pues él no tenía la intuición bongola. La puerta del salón comenzó a abrirse dejando ver primero a los guardianes de Ajin. Con excepción de Mukuro, quienes no parecían contentos por volver a estar ahí frente a ellos. Tenían un mal presentimiento. No hacia ellos. Pero sí que algo le ocurriría a Suna. Algo que éste les prohibió intervenir. Volvemos a encontrarnos. Molusco saludaron los gemelos sonriendo burlones a Gokudera. Este los fulminó irritado. La sola presencia de esos chicos cerca de él lo molestaba. Yagyu miraba fríamente a Yamamoto extrañándolo. Su primera impresión de ese chico lo había catalogado como casi inexpresivo. Pero ahora no estaba seguro. La frialdad de sus ojos le recordaba al invierno. Uno demasiado frío y con una lluvia que parecía eterna. Nos volvemos a encontrar sabandijas. Saludó Hitomi mostrándose relajado. Pero sus ojos parecían chispear entre la malicia y la burla, aunque al parecer faltan algunas pestes. Ah, hola vaquilla, dijo al notar a Lambo junto a Ryohei. No soy una vaquilla. Le reclamó molesto. Y Gokudera le decía irritante a él. Ese chico era peor. De eso estaba seguro. Pues un toro no lo eres. Rebatió sonriendo con burla menos si no tienes cuernos. Agregó sacando sus manos de sus bolsillos y mostrándole 2 cuernos amarillos. Los bongolas se mostraron sorprendidos al igual que Lambo. ¿De dónde los había sacado? Estaban seguros que esos cuernos los tenía Lambo hace un momento colgando de su cuello. Miraron a ver de reojo al bovino y corroboraron sus sospechas. Eran los mismos cuernos de Lambo. Pero ¿cómo los saco? Deberías cuidar mejor tus cosas importantes, vaquilla. No querrás que se pierdan para siempre, aconsejó de una manera siniestra mientras le tiraba los cuernos. El brillo en sus ojos centellaba cual rayo a punto de caer. La temperatura del salón bajó 3 grados con ese comentario. Algo raro estaba pasando y Bongola no sabía qué era. Micaela no hizo comentario alguno. Era suficiente con su expresión de indiferencia total. Pero con sus ojos calculadores. Parecía listo para acatar una orden que todavía no había sido dada. Uro por su parte no dejaba de filtrar un aura atemorizante que incluso estaba haciendo incomodar a Ibari. Mantenía sus manos en sus bolsillos y Reborn estaba más que seguro que si las sacaba lo haría con las pistolas gemelas que poseía. Kufufufu tilde se escuchó la risa típica de Mukuro. Pero por alguna razón esta vez no les infundió incomodidad, sino terror. La niebla no estaba feliz y por su paso lento al entrar. Como también por la forma que los miraba a todos. Podían asegurar que terminaría matando a alguien hoy. Si es que no lo hizo ya. Gao. Rugió Natsu al entrar y ponerse a un lado derecho del único asiento vacío. El que habían dejado para Tsunayoshi. El pequeño león no parecía adorable en este momento. Sino todo lo contrario. Graao. Rugió otro león que los puso en alerta a todos. Lambo ya estaba rezando por su vida en su interior. Sus pesadillas volvían y peores. Los demás se tensaron aún más y algunos ahogaron el grito de terror que les quería salir. Por la puerta entró un inmenso león negro de melena de llamas del mismo color que parecían moverse con furia. Sus ojos afilados y de ese color anaranjado que parecía tragarlos en ellos. Se veía furioso, bajo la mirada de todos. El león se puso al lado izquierdo del asiento que dejaron para su amo sin dejar de mirar a los bongola. Timoteo no podía dejar de ver al león negro. Al principio siempre pensó que las llamas negras del que fue su nieto eran las llamas de la noche. Pero ahora viendo al león, se dio cuenta que no era así. Esas llamas las había visto antes en una persona. Una persona con el atributo cielo. Alguien a quien traicionó para darle su puesto a Iemitsu. En el antiguo jefe de Cedef. Akutabe Kodaker. Eran llamas del cielo nocturno. Y él no se había dado cuenta. Esas llamas solo aparecían cuando un cielo era traicionado por sus seres queridos. Por su familia. Akutabe fue traicionado por él e Iemitsu. Por su jefe y quien en ese momento fue su mejor amigo. Tsunayoshi fue traicionado por quienes consideraba sus amigos. Por su tutor. Por su hermano menor. Por él, quien era como su abuelo, y por Iemitsu, quien era su padre. Lo que se prometió que jamás permitiría que volviera a ocurrir. Pasó.
Había traicionado él mismo a otro cielo y lo contaminó con las llamas nocturnas. Llamas que solo aparecían cuando el cielo se llenaba de odio y sed de venganza. Llamas que por más que el cielo volviera a su estado, seguirían con él por siempre, acabando con todos los que traicionen al cielo a lo largo de su vida. Llamas tan poderosas y oscuras, que una vez que se proponían quemar algo, lo hacían hasta desaparecerlo por completo. Miró con arrepentimiento como Tsunayoshi, aquel que alguna vez llamó nieto. Entraba con su mirada fija en él y sonriendo con malicia oculta. Sus guardianes tenían razón al dejarlo. Se había equivocado. Suna sabía lo que pasaba por su mente. Sabía que éste se estaba arrepintiendo. Que trataría de pedirle perdón. Pero eso ya no era posible. Él no perdonaría a nadie. Ellos no lo merecían. Estaba seguro que solo lo habían llamado para volver a utilizarlo y si eso terminaba comprobándose, entonces mataría su último resquicio de humanidad que tenía hacia ellos. Pasó a tomar asiento a donde lo esperaban sus leones y sus guardianes. Acarició las cabezas de sus dos leales mascotas y volvió a mirar a los Bongola. Comencemos. Bongola dio inicio a la reunión. Tal vez la última que tendría con Timoteo. Nota de autora. Nuevo capítulo. Y llegó la tormenta para Bongola. Esta vez algunos no saldrán con vida y otros sufrirán solo emocionalmente. Aunque ese no es un daño menor. Ahora el análisis. Y ya vieron el encontró de las primera generación Bongola con los Ajin. No fue un bien comienzo al parecer para algunos. E incluso otros se traumaron. ¿Por qué hice que su primer encuentro fuera desastroso? Pues la primera generación se parece mucho a la décima. Tanto en personalidades como apariencias. Era imposible que los Ajin soportaran de buenas a primeras a personas que se parecieran tanto a los que lastimaron a su cielo. No creo que alguien se sorprendiera con la parte de Yuni. Siempre tuve la idea de usarla para algo y eso hará. Ella será una pieza central para uno de los planes de Suna. Creo que nunca puse una razón para que Byakuran fuera aliado de Suna. De seguro. Todos pensaban que solo lo era porque así se votó. Pero obviamente también le di una razón. Byakuran se unió a Suna. Porque a pesar de sus acciones en un futuro que fue detenido por Bongola, confió en él. Fue el primero que éste buscó cuando logró escapar de ese lugar donde le hacían experimentos y le contó todo. Cada uno de sus planes futuros e incluso sus pensamientos. Además, claro, de confiar en este para que proteja a su familia cuando él no está. Pues ya puse algo entre Byakuran y Fran. Aunque de momento solo es atracción y no algo más fuerte. Pero Suna ya lo sabe por su intuición y porque conoce a los dos. Claro que después de que atrapen a Iemitsu podré más interacción de las diferentes parejas que habrá en la historia. Los pensamientos de los Bongola. Pues Reborn ya está listo para morir a manos de su exalumno. Aunque por ahora no sabremos si Suna lo hará o no. A Varia también se le dijo otra versión del cambio de sucesor. Aunque esta fue más para que Sansus aceptara a Hitoshi. Pero a juzgar por la reacción que tuvo cuando le dijeron la verdad. No le agradó mucho la idea. Hitoshi, como vemos, sí quería a su hermano. De hecho lo sigue queriendo. Sin embargo, por culpa de Iemitsu, perdió su conexión con Suna y ya no puede recuperar a su hermano. Eso sí, Suna mismo dijo que no iba a matarlo. Pero no es porque no quiera hacerlo, sino que lo va a usar para otra cosa. La llegada de los Ajin. No voy a decirles aún por qué todos están así de molestos. Lo sabrán en el próximo capítulo. Si se fijaron, mostré la habilidad de robar de Hitomi. Una que mejoró tanto que nadie se dio cuenta en qué momento robo los cuernos de Lambo. Además, claro, de hacer una amenaza sutil a este. De seguro nadie se esperaba. Que Akutabe y Iemitsu fueran amigos en el pasado. Y por último las llamas de Suna. No sé si alguien pensaba que eran llamas de la noche. Pero esto nunca fue así. Creé unas nuevas llamas para Suna. Las cuales se llaman llamas del cielo nocturnas. Puesto que aparecen cuando un cielo es traicionado por sus familias o seres queridos. E incluso estas cambian la apariencia del portador. Por lo que antes Akutabe no era pelinegro y sus ojos no eran de ese color rojo. Una descripción de estas llamas. Por si alguien quiere usearlas para una historia. Pues no tengo ningún problema que tome la idea de usearlas. Son llamas totalmente negras sin ninguna variación en su color y normalmente ondean con furia cuando su portador las usa. Ahora si este está molesto escaparan de su cuerpo con si hirvieran y quemaran todo lo que éste quiera desaparecer. Son más fuertes que una llama del cielo normal y a diferencia de la del cielo que es armonía. Estas producen caos.
alterando las llamas del enemigo a tal punto que incluso pueden manipular a este por medio de su propia llama sin que pueda retomar el control de su cuerpo. Como siempre agradezco a todos. El próximo capítulo veremos cómo reacciona Suna con la idea de la prometida y también cómo le rompe la cara a alguien. Obviamente todos saben quién es. Sin más que agregar. Me despido, chao. Chao. Have you desconectada.